ya no es cadáver, sale casi flotando porque no podía caminar, ¿verdad? Y por eso Jesús dice, cuando Marta le dice, que no abran, Señor, porque ya debe estar podrido, maloliente. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esas son afirmaciones muy importantes. Ahora, antes de seguir aclarándoles el misterio precioso de la resurrección, entonces aprovecho ahora, después de estos tres pasajes en que Jesús vuelve a la vida a tres personas, a hacerles la diferencia entre resurrección y revivir. En realidad, a estas tres personas Jesús las revivió, porque después de un tiempo, el hijo de la viuda de Naín se murió. La muchachita de Jairo, después de un tiempo, no sabemos cuánto, también se murió. Y Lázaro también. Es más, la historieta cuenta, porque no es una cosa bíblica, ¿verdad? Pero hay mucha documentación que cuenta que cuando persiguieron a los cristianos, a Marta, María y Lázaro los metieron en una barquita que estaba rota para que se ahogaran en el mar Mediterráneo. Pero una tormenta, un viento impetuoso los llevó hasta las costas de la actual Francia. Y ellos vivieron y murieron en Marsella, lo que hoy es el puerto de Marsella en Francia. Así que después de un tiempo, ahí está la tumba de Lázaro en Marsella. Si hubieran realmente resucitado, todavía andarían por ahí en el mundo. El hijo de la viuda de Naín, porque resucitar es otra cosa, como lo explica San Pablo en sus cartas. Jesús ha resucitado y ya no muere más. Ya la muerte no tiene ningún poder sobre él. Eso es resucitar. Y por eso el Señor no tanto quiere que nosotros revivamos, porque ya tenemos la vida, no necesita volvernoslas a dar, ¿verdad? Sino que resucitemos. O sea, hay un cambio, un paso, una Pascua entre mi mortalidad y a la inmortalidad, entre mi pecado y mi muerte, pasar a la vida del Señor, a la vida de Cristo. Bien, ahora vamos entonces a ver, después de haber distinguido estas cosas, vamos a ver directamente la resurrección del Señor. Todos nosotros sabemos porque lo celebramos cada Viernes Santo, lo vemos en algunas películas, a veces muy fieles y muy bien hechas, a veces no tanto, incluso ahora hay cine irrespetuoso que no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Que tergiversan, equivocan la figura de Jesús, de la Virgen, ¿verdad? Así que no hagan mucho caso de las películas, mejor lean la Biblia, lean el Evangelio, que ahí sí no hay perdedero, ¿verdad? Ahí sí está todo clarito. Eh, Aunque hay, como les digo, también hay películas muy buenas, muy buenas. Puedo mencionarles La Pasión y puedo mencionarles Jesús de Nazaret, que es del año 77, ¿verdad? Muy buenas películas sobre la vida de Jesús. Otras no tanto. Confunden pasajes con los otros. En fin, mejor es leer el Evangelio antes que estar viendo tanta película, ¿verdad? Tanta cosa. Bien. Seguimos entonces porque lo que queremos es meditar y contemplar un poquito más teológicamente la resurrección del Señor. Recuerden que Jesús tiene dos naturalezas, ¿verdad? Entonces, tiene la naturaleza humana
y la naturaleza divina. Pero es una sola persona. Jesús no son dos personas. Jesucristo es una sola persona, ¿verdad? Su naturaleza divina y su naturaleza humana se unieron en el vientre de la Virgen y él ha nacido verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿quién muere en la cruz? Su naturaleza humana. No muere Dios. Su naturaleza divina sigue porque no puede morir, ¿verdad? Si Jesús hubiera bajado del cielo y no se hubiera hecho un verdadero niño, un verdadero hombre en el seno de la Virgen, él no nos hubiera podido rescatar. Por eso él decidió ser hombre verdadero. Lo que la Virgen dio a luz, lo que San José y ella criaron en Nazaret y huyeron con él a Egipto, no era un muñeco o no era un fantasma, como él nos dirá después a los discípulos. Dice, pálpenme. Le dice a Tomás, pon tu dedo aquí y pon tu mano en mi costado que me abrieron en la cruz. Jesús tiene dos naturalezas, no lo olviden nunca. Incluso los artistas más antiguos, y bueno, eso ha quedado, le ponen la mano a Jesús así, ¿verdad? Porque ahí señala las dos naturalezas, ¿sí? Y en algunas imágenes también lo ponen así, como si fuera a bendecir, pero con los dos deditos, ¿eh? Es para indicarnos eso. Bueno, eso queda claro, ¿verdad? Cuando él es enterrado, su cuerpo estaba sin alma, ¿verdad? Su cuerpo santísimo estaba ahí, pero su alma había salido, porque su muerte fue verdadera en la cruz, incluso físicamente, no como algunos han inventado una herejía que dice que se fue a la India, a Cachemira, y que allá aprendió no sé qué cosa, y que después murió por allá y que dejó, bueno, han inventado de todo hasta que dejó hijos y todo eso, pero son unas sandeces tan grandes que no pierdo ni mi tiempo en repetirlas, ¿verdad? Son cosas absurdas. Un hombre crucificado, la persona que dice eso no tiene idea de lo que era la crucifixión, una tortura inventada en los persas y que los romanos las aprendieron de ellos y que después la aplicaron en el imperio. Y un hombre azotado, crucificado, coronado de espinas, atravesado por una lanza su corazón, no sé cómo puede vivir, ¿verdad? Para decir que se fue a otro lado, que no sé qué, que se bajó de la cruz, que después el pequeño grupo de las santas mujeres y no, vamos directamente a la verdad. El Señor es descendido de la cruz por un permiso que consiguió José de Arimatea, San José de Arimatea, no San José, porque San José murió cuando Jesús tenía 30 años. ¿Cómo sabemos eso? Porque en las bodas de Caná, Jesús tiene 30 años, lo dice ahí el evangelista, y solamente está su mamá y los discípulos. No hay más nadie. ¿Ve? Entonces no está el pobrecito San José, ya había pasado a la eternidad a esperar la redención de su hijo adoptivo Jesucristo, ¿verdad? Él es colocado, como les dije, en una sábana de lino que compró Nicodemo y San José de Arimatea, y ellos lo enterraron, aunque rápido,
¿verdad? Hicieron todas las vendas, las pusieron todas las benditas. Y ellos fueron y sepultaron a Jesús en un sepulcro que estaba ahí cerca, que algunos dicen que era propiedad de José de Arimatea, y ahí fue colocado. Vamos a explicar un poquito el sepulcro. Ellos en la roca de la montaña, al pie de la montaña, ellos abrían una cavidad, una gruta. Había, los que tenían sepulcros así eran personas muy adineradas. Los pobres no, los pobres tenían que enterrar en la tierra, ¿verdad? Pero los que tenían un poquito más de solvencia económica hacían esa gruta. Tenía un vestíbulo donde ungían al muerto y todo, como una especie de antesala. Y dentro había entonces una mesa hecha en la misma piedra del lugar, una mesa o una especie de cama, ¿verdad? Y ahí colocaban el cadáver. No había ataúd. En nuestras procesiones muy hermosas y muy piadosas de Viernes Santo, en nuestras parroquias, sacamos una urna, a veces con cristal, con vidrio, y colocamos la imagen de nuestro Señor adentro. Pero eso no quiere decir que Él fue enterrado así. Él fue enterrado en una gruta, en una cueva cavada en la piedra de la montaña, con su vestíbulo. Después había otra puertecita más pequeñita y dentro estaba el lugar, ¿verdad? A veces los sepulcros tenían lugar para 3 cadáveres, porque a lo mejor la familia era un poquito más adinerada, como la de Lázaro. Por eso es que Lázaro tenía, ¿verdad? Mientras que el hijo de la viuda de Naín no, iba en una camillita así muy pobrecita, ¿sí? Así que ahí dejaron el cadáver de Jesús. Y entonces salió la Virgen, María Magdalena, María la de Cleofás, María Salomé, que son las que llaman prima o hermana de María. Recuerden que ella no tenía más hermanos de sangre, pero sí en ese tiempo pues a los parientes y a los que eran de la misma familia les llamaban hermanos. Así fueran sobrinos o nietos o hermanos de padre y madre, bueno, a todos les decían hermanos. ¿Sí? Y ellos se regresan a Jerusalén. Ahora, la resurrección no tiene testigos de vista. Nadie lo vio. Incluso en algunas películas, cuando llega el momento de la resurrección, esperamos los espectadores, o algunos esperan, que se abra el sepulcro y que Jesús salga de adentro y espante a los soldados. Pero no fue así porque los soldados no lo vieron a él. Ya vamos a ver entonces qué sucedió. ¿Sí? Ellos se vuelven, es viernes, ya muy tarde, cerca de las 5 de la tarde. Ya no se podían mover mucho porque venía el gran sábado. Cada 7 años el sábado era más solemne y ese sábado, víspera, ese viernes, víspera de ese gran sábado, fue que murió Jesús. Por eso le llamaban la parasebe, la preparación para el sábado solemne, que era la luna llena después del 21 de marzo.
Por eso la Semana Santa se mueve pues también. Porque si la luna llena cae 19 de marzo, hay que irse hasta abril para poder celebrar la Semana Santa. Y si la luna llena cae 22 de marzo, que ya es al día siguiente del 21, pero es martes santo, entonces viernes santo será el viernes de esa semana. Por eso la Semana Santa se mueve. ¿Qué es lo que busca la iglesia con este movimiento? Los judíos celebraban la salida de Egipto y ellos salieron de Egipto en una luna llena. Por eso ellos todavía hoy, el pueblo judío también, y nosotros los cristianos celebramos la Pascua lo más cerca a la luna llena después del 21 de marzo. Si la luna llena ha caído 18 o 22, no nos sirve. Tiene que ser la luna llena después. Lo que sí no será nunca Semana Santa en mayo, por ejemplo, o en febrero. Eso sí nunca será. Siempre será entre marzo y abril, porque la que manda es la luna llena después del 21 de marzo. Cuando la Virgen y San Juan y las Santas Mujeres regresan, también José de Arimatea y Nicodemo y todos los empleados que ellos llevaron, regresan a Jerusalén, en las casas la gente ya estaba cantando y bailando y riéndose, porque era la víspera de la Pascua. Era un momento muy solemne. Y nuestro Señor quedó en el sepulcro, pero los enemigos, fíjense bien, los enemigos sin querer nos dan una prueba de la resurrección. Porque ellos tuvieron temor de que fuera cierto que iba a resucitar al tercer día. Porque ya Jesús lo había dicho. Y entonces por eso se recordaron cuando él en el templo sacó a todos los vendedores y les volcó todas las mesas a los que vendían, a los que cambiaban dinero y a los que vendían bueyes y palomas y corderos. Y cuando lo enfrentaron le dijo, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a reedificar. Y dice San Juan en su evangelio que ellos no entendieron que era que hablaba de su cuerpo. Destruyan este cuerpo y al tercer día resucitará. ¿Ven? Las santas mujeres comenzaron a preparar perfumes con lo que había llevado Nicodemo, la mirra y también una pasta que hacían de aloe. No sé cómo dirán, en todos nuestros países latinoamericanos tenemos un español tan rico. Acá en Panamá, y bueno, también he oído en otros países que se le llama sábila, ¿verdad? Pero en realidad científicamente es aloe vera, ¿ve? Y ellos, es una planta, ¿verdad? Que es carnuda y de ahí de la planta sacan esa pasta, esa pulpa, ese fruto, digamos así, que tiene la misma hoja, y con eso pues se hacen muchos medicamentos y también a veces cosméticos, ¿verdad? Para la piel. Bueno, eso se usaba mucho para los cadáveres. Y recuerden que uno de los 3 magos de Oriente, junto con el oro y el incienso, también llevó mirra al niño Dios. Ya estaba anunciando que iba a morir de verdad, porque eso se usaba era para los muertos, ¿no?
Mientras ellas preparaban esos ungüentos, ellas no se pudieron mover, ¿verdad? Cuando pasa el sábado, fíjense bien, muere el viernes, está todo el sábado el Señor enterrado, pero los enemigos pusieron guardias. Los guardias sí se podían mover, porque ellos no eran del pueblo judío. Y pusieron un destacamento, o sea, son 4 guardias. Un destacamento para vigilar algo eran 4. Y sellaron la tumba, o sea, pusieron unas cuerdas, unas sogas, y con cera pusieron el sello. O sea, nadie podía romper ese sello porque entonces los guardias los apresarían y los meterían presos o, bueno, hasta los matarían. Así que nadie podía tocar el sello. Los guardias lo hicieron para que Jesús supuestamente no se levantara o que sus discípulos no se lo robaran. Pero en el fondo era porque sí veían los milagros de Jesús y tuvieron miedo de que fuera verdad. De hecho, fue verdad, que resucitó al tercer día. Ahora, vuelvo a enfatizar, no hay testigos. A él no lo vio resucitar nadie. Ahí estaban los soldados, los 4 soldados. ¿Qué vieron los soldados? Fíjese lo que ellos cuentan, dice, sentimos un terremoto y la piedra que tapaba la boca del sepulcro se rodó sola. Aunque el evangelista dice que fue el ángel del Señor que bajó y con un dedo la rodó y se sentó encima. Y desde ahí les habló a las santas mujeres. ¿Por qué se sienta el ángel? Para decir, ¿cuál es el problema de una simple piedra? Para Dios eso no es nada. ¿Verdad? No hay que temer. Así le dice él a las mujeres, no teman. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Los soldados no vieron salir a Jesús y no vieron entrar a nadie. Y cuando fueron donde al ver el sepulcro vacío, porque ellos entraron y vieron que no había nada y la piedra se había corrido sola, ellos fueron a contarle a Caifás y a Anás y a los principales del Sanedrín lo que había pasado. Y ellos les dieron una suma de dinero. Eso es una mala costumbre que hay en la humanidad, ¿verdad? De comprar el silencio con dinero o la mentira. En todos nuestros países, desgraciadamente, eso de las coimas, le decimos en Panamá, o de las mordidas, dicen en otros países, eso es como una malamaña vieja de la humanidad, de que yo no quiero que esto se sepa, entonces yo pago para que la persona se calle, pero ¿qué va? La verdad no se puede callar, no se puede comprar la mentira. La mentira es tan falsa que ni el dinero que se da por ella sirve. No se puede aplastar. La verdad sale a flote siempre. Por más que calumniemos a una persona, por más que la llenemos de mentiras, la verdad siempre va a salir. Eso lo demuestra el Señor con su resurrección. Los científicos han estudiado la sábana santa. Hubo un geofísico que la estudió
y vio que las manchas que hacen la figura están solamente por la parte de adentro y no están hechas con fuego, ni están hechas con pintura, ni con sangre, lodo, sudor, aunque hay sangre, hay lodo, hay hasta piedritas. Han descubierto polen de las plantas de Jerusalén que ya han hasta desaparecido en la sábana que está en Turín. Pero lo interesante de este científico es que dice que el cadáver estaba todo envuelto como en un globo, como una momia. Y el cadáver se volvió todo luz. Fíjense bien, así lo explica el geofísico. Y salió por todas partes. Y por eso imprimió la tela como una fotografía. Porque eso sucedió también en Nagasaki y Hiroshima cuando la bomba atómica cayó en 1945. Y la gente que estaba cerca quedaba estampada en la pared o en el piso o en la calle. Es algo horrible. La fuerza de la bomba atómica. Entonces eso dice este hombre, dice, lo que me llama la atención es que fue una potencia tan grande y que no haya destruido todo Jerusalén. Porque no solamente hubiera destruido la ciudad, hubiera destruido el país, como si hubiera caído una bomba atómica. Entonces lo que él dice es que fue una explosión controlada por una fuerza sobrenatural. Se volvió, él dice, el cadáver tuvo que haber levitado. Se volvió todo luz y salió todo hecho luz y se reconstruyó entonces. Y por eso, esto es muy interesante lo que les estoy diciendo, porque por eso cuando San Juan y San Pedro entran, después que la Magdalena les avisa, ¿por qué dice que el discípulo vio y creyó? ¿Qué fue lo que vio que lo movió a creer? Las sábanas estaban desinfladas, pero no estaban todas revueltas, como a veces ponemos en nuestras figuras feliz Pascua de Resurrección y ponemos una tela toda revuelta ahí. No, así no estaba. Según la Biblia, no. Dice que estaban las vendas. Mire, esa venda que le ponían en el cuello, en la cintura, en las rodillas, en los tobillos, estaban ahí las benditas, estaban ahí las telas, como si el que estaba adentro se hubiera desinflado, hubiera salido como humo. No sé, pues, con qué más compararlo. Como dice el geofísico, en luz, salió en luz. O como dirá San Agustín, mire San Agustín en el siglo IV, ya decía, dice, nuestro Señor salió de la tumba como la luz atraviesa el cristal sin romperla. ¿Ve? San Agustín. Y por eso dice que el sudario, que era una tela que le amarraban alrededor a la cabeza del cadáver para que no abriera la boca, ¿verdad? A veces los cadáveres abren la boca, entonces ellos, para evitar eso, lo amarraban así. Esa especie de rodete de tela lo vio también San Juan, como dice él en su evangelio. Lo vio y creyó, porque es que no puede ser de otra manera. Si se lo hubieran robado, hubieran dejado toda la tela o se lo llevan con todo y tela. Ahí fue donde el discípulo, sin ver la resurrección y sin ver a Jesús, él dice, el discípulo vio y creyó. Aunque después en la noche en la casa, ellos vieron a Jesús, claro que sí, ¿verdad? Entonces nos queda bien claro que nuestro Señor no resucitó como a veces nosotros nos imaginamos, que bueno, que Él se quitó las sábanas y se paró y salió por la puerta del sepulcro, ¿no? Y espantó a los soldados, ¿no?
Según todo el relato del Evangelio, la cosa no fue así, ¿verdad? Él salió de manera invisible, todopoderosa, y las sábanas se desinflaron y quedaron ahí todas acomodaditas como un mantel sobre una mesa. Y lo único que tenía bultito era el sudario que estaba alrededor de la cabeza. Ese sí quedó ahí, ¿verdad? Aunque la cabeza de la persona salió. ¿Ve qué interesante? Bueno, pues ahora tenemos que ver quiénes fueron los testigos. Los testigos primordiales fueron sus propios enemigos. Porque ¿por qué tuvieron que pagar para que mintieran los soldados? Porque si era mentira o si se lo habían robado los discípulos, bueno, se decía eso y ya. ¿Por qué tuvieron que pagar? Porque se dieron cuenta que había resucitado de verdad. Y los soldados que no eran judíos, eran paganos del ejército romano, ellos dieron testimonio, ¿verdad?, de lo que habían visto, el terremoto, la piedra que se rodó sola, pero a él no lo vieron. San Agustín también dice con esto de que digan que de noche vinieron sus discípulos y se lo robaron mientras ustedes dormían. Un soldado romano no se podía dormir cuando estaba de guardia. Si un soldado romano lo cogían dormido, lo mataban. No era que lo encerraban en la cárcel, lo mataban. Le cortaban la cabeza. Así que ellos no se podían correr ese riesgo. Por eso los enemigos le dicen, si Pilato lo llega a saber, no se preocupen, que nosotros usaremos nuestra influencia para que él no les haga nada. San Agustín dice, si estaban dormidos, ¿cómo vieron a los ladrones? Si cuando uno está dormido tiene los ojos cerrados, ¿verdad? Y si era que los vieron, ¿cómo no se lo impidieron? Si ese era el oficio de ellos ahí frente al sepulcro, atajar a cualquier persona que llegara. ¿Por qué María Magdalena y las otras mujeres no tuvieron problema? Porque cuando ellas llegaron en la madrugada del domingo, ya los soldados se habían mandado a mudar del susto. Así que ella nadie las interrumpió. Y el sello de la tumba ya se había roto. El ángel ya lo había roto. ¿Ven? Otra cosa interesante, las mujeres escuchan al ángel. Dice el evangelista que cuando ellas regresan a comunicarlo, Jesús les salió al paso y ellas le abrazaron los pies. Si fuera un fantasma, no lo pueden abrazar. ¿Ven? María Magdalena iba con ellas, pero ella se había quedado en la tumba llorando solita. Así que cuando las mujeres fueron a avisar, María Magdalena estaba llorando acá. Y ella se asoma al sepulcro ya abierto. Mire que ellas en el Evangelio dice que se preguntaban por el camino. Oigan, nosotras somos mujeres, no tenemos mucha fuerza. ¿Cómo vamos a rodar esa piedra que tienen que rodarla entre 4 hombres fuertes?
Y con todo y eso siguieron. Era el impulso del amor de ir a ungir el cuerpo con los perfumes, porque no lo habían podido hacer. Las impulsaba el amor a Jesucristo, a su santísima humanidad. Pero ellas se encuentran con la tumba vacía y con los ángeles que les dicen, no busquen entre los muertos al que vive. Cuando María Magdalena se asoma al sepulcro, ve las vendas, pero ve a dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado Jesús. ¿Ven? Eso es muy, muy interesante. Y los ángeles le hablan y le preguntan que por qué llora. Y ella continuamente contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es la representante de toda la humanidad que ha perdido a Dios. En eso le habla Jesús atrás. Pero como eso era un jardincito, dice San Juan que ella creyó que era el agricultor, el labrador, el hortelano. Como era tempranito en la mañana del día siguiente al sábado que ya podían trabajar, ¿verdad? Ahora nosotros celebramos el domingo porque ese día resucitó el Señor. Pero para el pueblo judío, el único que valía era el sábado, como lo dice el Antiguo Testamento. Y ella le dice, si tú eres el que te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré. Entonces Jesús la llama por su nombre, María. Al preciso momento, más tardecito, ya en la tarde, van dos discípulos camino a Emaús y también van deprimidos. Ellos oyeron lo que contó María Magdalena. Dice, algunas mujeres fueron y dice que el sepulcro está vacío y que no sé qué. Entonces los testigos mejores de la resurrección fueron sus enemigos, los que lloraban, los que estaban desesperados, las mujeres, ¿verdad? Los discípulos, los que estaban encerrados por miedo. Por eso les voy a decir una cosa muy interesante, muy interesante. Por eso a la Virgen no se le aparece, porque era la única que creía, la Virgen María. Los demás todos estaban por los palos verdes, llorando, desesperados, llenos de temor, y la Virgen tranquila. Ella se sonreiría con ellos y ellos no le entenderían. Oye, ¿cómo esta que es su madre está tan tranquila? Pero la Virgen deja correr el misterio hasta que Cristo sea el que se los diga. Ella no necesitó verlo con los ojos como los demás. Tuvo que verlo las mujeres, Magdalena, Pedro, los discípulos de Maús, y hasta más de 500 hermanos, nos dirá San Pablo después. La Virgen no, porque ya lo veía con su fe, como lo vemos tú y yo, que no hemos visto a Cristo resucitado y creemos en Él. Y lo vemos como los discípulos de Emaús, cuando vamos a misa y fraccionamos, el sacerdote fracciona el pan.
ahí está nuestro Señor. Y cuando Jesús se parece a Tomás, entonces Jesús le dice, bienaventurados los que crean sin ver. ¿Y quiénes son esos bienaventurados? Ustedes que me escuchan y yo. Porque nosotros no vimos la resurrección y creemos en él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Chemita, agradecemos a Dios por su exposición clara, sucinta, didáctica, que como discípulo de Jesús, cumpliendo con su palabra, ir y anunciar el Evangelio a todos, hoy nos ha dado una gran enseñanza, lo que ha generado en nosotros la alegría de la resurrección, la alegría de nuestra futura resurrección. Exactamente. Ha suscitado en nosotros muchos comentarios y preguntas, pero en honor a la brevedad del tiempo le formularé la siguiente. La resurrección de Cristo nos salva. ¿Cuándo sucederá nuestra resurrección? ¿Será el día del juicio final? Lo que pasa es que nosotros tenemos que medirlo hasta el juicio final porque nosotros somos temporales. Nosotros usamos reloj. Nuestro Señor no. Ya Él está viendo nuestra resurrección. ¿Verdad? Entonces, si hablamos temporalmente, sí, será el día de la resurrección final. Como le dijo Marta a Jesús, yo sé que Él resucitará en la resurrección del último día. Pero Jesús le dice, no, ya, yo soy la resurrección. ¿Qué vas a esperar el final? Sí. Nuevamente, Padre, nuestra gratitud y esperamos contar siempre con su insuperable cooperación Con mucho para gusto. iluminar con su Con voz mucho gusto. la voz del Evangelio. Muchas gracias, Padre Chemita. Y a tantos hermanos de toda Latinoamérica que sé que han escuchado, que el Señor me los bendiga tiernamente con la luz de su resurrección, ilumine tantos problemas horribles que tenemos en nuestros hogares, en nuestras personas y no digamos en nuestros países. ¿Verdad? Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Padre. Aplausos virtuales. Oye, mucho. Iniciamos la fase final de nuestra jornada de hoy y tendremos que apagar el cirio. Invitamos a nuestra Hazel a proceder mientras repetimos con el Salmo 13, mírame, Señor, Dios mío, sigue dando la luz a mis ojos. Que se suban. Disfrutemos de los paisajes. Recuerda que Cristo es el maquinista y nos acompaña nuestra Madre María. No se pierdan de este viaje. Recuerden que es totalmente gratis. Y con la felicidad que nos caracteriza a los cristianos, porque Cristo, nuestra cabeza, ha vencido al mal y a la muerte. Acompañamos a Steve Rocha, quien viene con nosotros derramando entusiasmo desde la República de Bolivia y nos alegrará esta noche con su bella interpretación. Vamos a deleitarnos. Adelante, Steve.
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Sobre la cruz, Cristo venció y el sufrimiento iluminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Aplausos virtuales para Steve. Muchas gracias, Steve. Hemos pasado momentos agradables esta noche. Debemos agradecerle al Señor por todo lo que ha significado esta primera jornada de la Escuela de la Fe. Estará a cargo de nuestro Danilo. Muy bien, Padre. Cuida con tu verdad y tu luz a nuestras vocaciones, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Dales vida en abundancia. También protege a las personas que están trabajando en enfermería, en los hospitales, y por ello a todas las personas que están sufriendo problemas de salud, sean por este virus o por otros problemas de salud. Y bueno, protégenos a nosotros, cursillistas y dirigentes. Danos tu luz, tu verdad. Ayúdanos en este peregrinar. Y bueno, te pedimos que nos infundas tu Espíritu Santo, que nos des todos tus dones a nosotros los cursillistas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Y rezamos, Padre nuestro, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos de las tres Américas, agradecidos a nuestro hermano mayor por la presencia y apoyo de cada uno de ustedes, les invitamos para el próximo jueves 15, en la continuación de nuestra Escuela de Fe, día en que se tratará el tema El amado de Dios, el hombre. Motiven a más personas a que aprovechen esta oportunidad de aprender más sobre nuestro rol en la Iglesia y en el mundo. El tren de la fe, con Cristo como conductor, los recogerá y los traerá a nosotros. Hasta entonces, amigos, siempre en comunión con el Señor. Buena noche. Gracias, Hugo. Gracias, Aid. Claudio. Nuestro especial agradecimiento al grupo Salmo Misionero de la Parroquia Jesús Obrero de Oruro, Bolivia, quien estuvo amenizando nuestro ingreso a la escuela. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Buenas amigos. noches, hermanos. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Dios Padre bendiga. Chemita. Bendiciones. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. Gracias, excelente. Gracias, Padre Chemita. Buenas noches. Bendiciones. Hola, Maxi. Bendiciones para todos. Hola.
Excelente. A todos los hermanos, muy buenas noches y les esperamos el próximo jueves para que puedan participar de la Escuela de la Fe. Muy buenas noches. Pueden, bueno, ahora sí salir de la página de Zoom. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.